En la unidad 1 nosotros vimos que el Paleolítico se caracteriza por el nomadismo y que a partir del Neolítico los grupos humanos comienzan a asentarse en aldeas y se convierten en sedentarios. Ahora, alrededor del 3500 a.C. surgen las primeras ciudades. Estas primeras ciudades de las que tenemos conocimiento se desarrollaron en la zona de Mesopotamia y casi paralelamente en Egipto. Nosotros vamos a comenzar analizando Mesopotamia. Este desarrollo, comienzo de las ciudades, generó una revolución en muchos aspectos. El sedentarismo y el aumento poblacional requirieron una división de tareas. Básicamente, quienes trabajan la tierra y quienes organizan los trabajos y administran la producción de esa tierra. Además, Mesopotamia se caracterizaba por sus terrenos pantanosos, que eran muy fértiles, pero que requirieron obras de drenaje y canales de riego. Estas obras necesitaban una organización centralizada. Por eso decimos que con el surgimiento de las ciudades surge también la clase gobernante. La civilización mesopotámica creó también las bases de nuestra cultura, por eso es tan importante estudiarla. Se desarrollaron las primeras escrituras, el primer código de leyes, se desarrolló la matemática y el calendario lunar de 12 meses, similar al nuestro. Mesopotamia era una teocracia, lo que quiere decir que el poder político estaba en manos del poder religioso, de los sacerdotes. El rey o príncipe de cada ciudad, el gobernante, era el sumo sacerdote del templo. El gobernante era un representante de los dioses en la tierra y reunía en sus manos el poder político, religioso, militar y jurídico. La religión mesopotámica era politeísta, lo que quiere decir que creían en muchos dioses. El hombre había sido creado para servirlos. Los dioses representaban fuerzas de la naturaleza y otras cualidades. Por ejemplo, Anu era el dios del cielo, Enlil el dios de la tormenta, Inanna la diosa de la fertilidad y del amor. Cada ciudad mesopotámica tenía un dios protector al cual se le rendía culto en el templo principal de esa ciudad. Como ya había mencionado, algunos de los principales aportes de Mesopotamia fue la invención de la escritura. La primera escritura era pictográfica, es decir, estaba basada en dibujos, pero pronto evolucionó a una segunda escritura llamada cuneiforme. Se le decía así porque se escribía sobre tablillas de arcilla con una caña cortada en forma de cuña. Luego estas tablillas se cosían. La escritura tenía en un principio una función contable y administrativa. Se inventó para dar cuenta de los intercambios comerciales y los contratos. El primer código jurídico escrito de toda nuestra civilización está tallado en escritura cuneiforme en el llamado Código de Hammurabi. Está tallado en una estela de basalto que tiene unos 2,25 metros de alto. En un relieve en la parte superior encontramos, está tallado Hammurabi, el rey de ese momento que encargó esta obra, y el dios que le está otorgando las leyes. En esta estela hay talladas más de 200 leyes que están basadas en lo que nosotros actualmente conocemos como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. El principio se basaba entonces en que a un delito le correspondía un castigo similar. Algunos de los castigos hoy nos parecen particularmente crueles. Un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la muerte, será condenado él mismo a muerte. Si una casa se incendia y alguien entra para robar, el ladrón será arrojado al mismo fuego. Mesopotamia quiere decir país entre ríos. Se le llama así porque es la zona que estaba comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, que actualmente corresponde a Irak, aparte de Siria y al sur de Turquía. Las primeras ciudades de Mesopotamia van a surgir en la zona sur de la región, conocida como el país de Sumer. Por eso, a la primera cultura mesopotámica se la conoce con el nombre de sumerios, ¿sí? A los habitantes de las ciudades de la región del Sumer.
En esta zona sur se desarrollaron varias ciudades, una de las primeras fue Uruk. Para estudiar el arte de Mesopotamia, nosotros vamos a dividir su historia en dos grandes momentos, ¿sí? Para organizarnos. Un primer momento que es del surgimiento de estas ciudades en el 3500 a.C. hasta el 2000 a.C. aproximadamente, que es el que se caracteriza por el desarrollo de las ciudades-estado sumerias. Estas ciudades de las que les estaba hablando en el sur de Mesopotamia van creciendo, son independientes y van a luchar entre sí por la primacía del poder económico o político de la zona. A partir del 2000 o un poco antes, dependiendo la zona, del 2350 a.C. hasta el 331 a.C., vamos a hablar del momento, del periodo de los grandes imperios. En lugar de pequeñas ciudades independientes luchando entre sí, grandes imperios o reinos que nuclean grandes zonas bajo el poder de una única persona. Esta división en dos periodos la hago porque los cambios políticos van a tener grandes consecuencias en las manifestaciones artísticas. Si en un primer momento tenemos pequeñas ciudades autónomas, cuyos reyes o gobernantes son el sacerdote principal del templo, las manifestaciones artísticas van a estar centradas en lo religioso. Entonces, la arquitectura va a estar basada principalmente en la construcción de templos. Los relieves van a ser también religiosos y relacionados con los templos y los dioses. Ahora, a medida que estas pequeñas ciudades se van nucleando y que los reinos van conquistando ciudades y generándose imperios, el poder político va comenzando a adquirir una mayor fuerza que el poder religioso. Ojo, siempre va a ser importante el poder religioso, pero se va a empezar a escindir el poder religioso del político y va a haber grandes emperadores que van a ser elegidos por los dioses, van a tener comunicación con lo divino, pero ya no van a ser el sumo sacerdote del templo. Entonces, en este periodo de aumento del poder político y de la figura política del rey, el arte también va a expresarse en consecuencia. Entonces, la construcción principal ya no va a ser el templo, sino también se van a incorporar palacios. Y los relieves van a incluir hazañas de los reyes, demostrando su poder y su buena relación con los dioses.